Segunda epístola del apóstol San Pablo, el capítulo 7. ¿San Pablo a Corintios? Segunda de San Pablo a Corintios, sí, perdón, hermano. Sí. Segunda de los Corintios, capítulo 7, el versículo 10. ¿Lo podemos leer? Todos juntos, dice así: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Amén. Vamos a ver. Amado Dios, nuestro Rey soberano, Señor Dios del universo y dueño del mundo, venimos aquí ante tu presencia, primeramente con un corazón agradecido por la abundancia de tus bondades y misericordias en cada uno de los instantes de nuestras vidas. Venimos también, como ya lo hemos expresado, Señor, con un corazón adolorido, compungido, porque no hemos sido fieles, Señor, a tu palabra, no hemos sido fieles a tus mandatos. Y, Señor, queremos pedirte también perdón, como ya lo hemos hecho, pero también, Señor, que recibas nuestra gratitud, porque a pesar de que no merecemos estar en tu presencia, en tu bondad y misericordia, tú extiendes tus brazos para acogernos a todos y a cada uno de aquellos que vengan, Señor, a los pies de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Señor, porque nos concedes también el inmerecido privilegio de proclamar tu poderoso evangelio, por el motivo por el cual nos hemos reunido, para que desde este lugar proclamemos ese poder sanador y cambiador de tu santo evangelio. Asimismo, porque seremos, por la exposición de tu palabra, por la republicación de ella, seremos edificados, exhortados y consolados con tus benditas promesas. Por eso te pedimos, Señor, la presencia y la dirección de tu Espíritu Santo. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, recordemos en el contexto general que el contexto general de nuestra exposición de hoy, que tiene como título Sola Gratia, ¿sí? Solo la gracia, es la exposición de los 10 mandamientos, cual hemos hecho uno por uno, y al término de ellos, después de analizarlos a la luz de las Escrituras, hemos visto con cuánta facilidad los quebrantamos, y que muchas de esas cosas que por ignorancia, lo cual no, por supuesto, no justifica, explica pero no justifica, cometemos, ¿sí?, infracciones contra el Señor. Hemos visto también a la luz de este contexto que el Señor no ha bajado en ninguna manera las demandas de su ley. Él sigue exigiendo las mismas demandas para el cumplimiento de su ley. Y también hemos visto que la ley es tan extensa como la llamada ley moral, los 10 mandamientos, que la ley implica todo el orden establecido en el universo, y que también hemos visto que el quebrantar una de esas leyes, Dios las considera pecado. De hecho, veíamos que San Juan así lo define, ¿no? El pecado es la infracción de la ley. De manera que no solo los pecados morales, las infracciones de pecados morales son pecados, sino además toda ley que Dios ha establecido y que nosotros rompemos, esas Dios las considera pecado. La Escritura es bien clara y ha dicho, ¿sí?, que el matrimonio es varón y mujer. Pueden hacer lo que quieran, hagan lo que quieran, cásense con un burro si quieren, o un hombre cásese con una vaca si quiere. Háganlo. Bueno, de hecho hay testimonios, hermanos. El hombre hindú que se casó con una perra hace algunos años, la otra loca que se casó con un delfín, y otra loquita más por allá que se casó a sí misma porque nadie la quería. Así ha de haber estado la pobre, ¿no? Uno puede hacer lo que quiera, ¿sí? Uno puede hacer lo que quiera, pero la ley de Dios es la ley de Dios, ¿sí? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Así que hagan lo que quieran, hagamos lo que quieran, hagamos lo que queramos, pero la ley de Dios ahí está. Enseguida vimos
¿Cuáles son esas consecuencias? De no ser obedientes a las demandas de Dios. Y veíamos entonces que venía la justa ira de Dios, ¿sí? Tanto en esta vida como ¿qué? En la otra. Aquí mismo sufrimos las consecuencias de que nosotros rompamos la ley. De inmediato. Ya tenemos las... Pero además, en el juicio eterno, en el juicio final, ahí será entonces el castigo definitivo. Pues vean ustedes en el orden terrenal, ¿sí? No sé qué términos técnicos, jurídicos tenga esto, pero cuando usted lo detienen, pum, me lo llevan al MP, y luego me lo ponen allí en unos cuartitos, y luego de ahí pasa al, pues no sé, bueno, a la prisión, y luego inicia un proceso que dura 3 meses, 4 meses, 1 año, 2 años, y yo, por esos que sentencian a muerte, ¿no? Por ejemplo, que hasta 15, 20 años, etcétera, hasta que viene entonces la sentencia definitiva. 40 años de cárcel, 30 años de cárcel, ¿sí? Pero mientras que ya empezó a experimentar los efectos de haber roto una ley, ¿sí? De haber infraccionado una ley. Es lo mismo aquí, hermanos. Cuando nosotros nos pasamos de esas leyes de Dios, no nos preguntemos por qué nos pasa esto. No nos preguntemos por qué nos pasa lo otro. Ay, es que Dios me está castigando. No, usted está sufriendo las consecuencias de romper esas leyes, ¿sí? Son muy distintas. Una puede ser el ostracismo, ¿sí? Sencillamente, el mismo pueblo de Dios, supónganse, es solo un supón, ¿no? Ninguno de ustedes, no voy a usar nombres ahora. Supónganse que un hermano cristiano es borracho, mujeriego, drogadito, supuestamente cristiano, ¿no? ¿Sí? Etcétera. Y lo invita, sí, ven, te invito a comer a mi casa. ¿Qué va a hacer usted? Sí, ahí voy. ¿Qué haría? Digo, un cristiano normal, para que no le importa, pues, ¿verdad? Usted diga, bueno, es que mire, no puedo, es que tengo este compromiso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se empieza a aislar, ¿sí? Entonces, estamos sufriendo las consecuencias. Ha roto una ley social, ha roto una ley biótica, ha roto, en fin, cuando uno rompe esas leyes, sufre las consecuencias de inmediato. El siguiente contexto que vimos es, ¿qué exige Dios? ¿Sí? ¿Qué exige Dios para que podamos escapar de su justa ira? ¿Recuerdan? Y entonces vimos, exigía 1, ya se me olvidó. El arrepentimiento, perfecto. 2, la fe en nuestro Señor. La fe en nuestro Señor Jesucristo. Y 3, el uso diligente de los medios de gracia. El uso diligente de los medios de gracia. Dios mismo ha provisto. Entonces, Dios exige. Lo primero que exige es el arrepentimiento. Y hace 8 días empezamos a abordar este tema y explicamos en qué consistía el verdadero arrepentimiento. Nuestro catecismo nos define qué es el arrepentimiento para vida según el catecismo, según las escrituras, perdón. El arrepentimiento para con Dios es una gracia salvadora, por el cual el pecador, teniendo un verdadero sentimiento de sus pecados y discerniendo la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y odio de sus pecados, se convierte de esos pecados a Dios, con una plena determinación de alcanzar una nueva obediencia. Entonces el arrepentimiento, como veíamos, ¿sí? incluye conocimiento. En primer lugar, según el catecismo, una gracia salvadora. El arrepentimiento es un verdadero sentimiento de nuestros pecados. Y tercero, es una aprehensión de la misericordia de Dios. Y cuarto, es un genuino dolor por haber ofendido a Dios por nuestros pecados. Porque es el primer ofendido, es lo primero que tenemos que ver. Y cuarto, es una genuina conversión hacia Dios. Iniciamos tratando de explicar desde la perspectiva bíblica lo que es el arrepentimiento, ¿sí? Y decíamos entonces que el arrepentimiento verdadero comprende 3 cosas: un elemento cognitivo, epignosis, conocer, ¿sí? Que llegamos al conocimiento de nuestro pecado solamente por el conocimiento de la palabra. Es ella la que nos lleva allá.
Porque pecado es lo que Dios dice que pecado. No es lo que usted defina como pecado o como bueno. Ay, ¿a poco esto es pecado? Ay, no, esto no es pecado. Ay, pues una vez al año no hace daño. No, hermanos, ¿sí? Una sola vez, ¡pum! ¡Pum! Rompe todo, ¿no? Decíamos que también comprende un elemento emocional, ¿sí? Porque sí afecta nuestra vida. Finalmente somos hombres de carne y hueso. Y empezamos a sentir entonces el dolor por el pecado, la angustia por el pecado. Y decíamos que también comprende un elemento volitivo. Es decir, está involucrada también la voluntad. Una voluntad dirigida por el Espíritu. Una voluntad dirigida por la palabra. Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. ¿Sí? Entonces la metanoia era eso, un reconocer y un volver. Ahí nos quedamos. Pero nuestro catecismo nos menciona que el arrepentimiento para con Dios, en primer lugar, es una gracia salvadora. El título que ustedes han visto es Sola Gratia, que fue una de los pendones, de los estandartes que elevaron nuestros padres de la Reforma, desde Lutero y toda esa estela. ¿Por qué vino esa sola gratia? Porque ya se podía pagar la deuda del pecado a través de la llamada o mal entendida penitencia. Porque en latín la palabra metanoia sí es también penitencia, ¿sí? Pero la penitencia es un reconocimiento y un volver. Pero comenzó algo así cuando ustedes lean, por ejemplo, las instituciones de Calvino, o algo, ustedes van a ver cómo en la historia de cómo es que comenzaron las penitencias en la historia de la iglesia. Las penitencias comenzaron con, bueno, primeramente eran así de sencillas. Llegaban al confesor, decían, he pecado en esto, he pecado en otro, pues te dejo 3 Aves Marías, te dejo 4 Padres Nuestros, y etcétera, y ya. Esas eran las penitencias. Pero ya desde allí, vean ustedes que ya lleva, algo adicional se le ha cargado. Obras de supererogación. Para que esté completo tu perdón, porque el Padre dice, yo te absuelvo en el nombre de Jesucristo, pero ahora haz esto. Entonces es un perdón incompleto. Pero la promesa del Señor es, en verdad te digo, ¿ya llegaron a esta página? Que hoy mismo estarás en el paraíso. El perdón es inmediato y completo. No es en abonos, no es en pedacitos. Bueno, allí hasta ahí diríamos ser una parte, por decir algo, pues inocente. Pero entonces las penitencias empezaron a cargarse. Sí, ahora te vas de rodillas de aquí hasta allá y te me vienes de regreso. Padre, pero... Bueno, estoy inventando ahorita, ¿no? Pero sí son casos, ¿no? Pero es que tengo artritis. No puedo... Ah, entonces te la cambio por... ¿Sí? Entonces, y esto fue lo que vino... Por eso entonces los reformadores decían, no, sola gratia. Solo la gracia. ¿Sí? Solo la gracia del Señor. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir esto? Porque aquí dice, el arrepentimiento para con Dios es una gracia salvadora. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo nuestro catecismo, y esa es entonces nuestra tarea de hoy, tratar de dilucidarla. El arrepentimiento, como afirma el catecismo y lo dice en base al fundamento escritural, es una gracia salvadora. Porque no debemos olvidar que Dios exhorta, demanda y exige el arrepentimiento. Antes os digo, verdaderamente, que si no os arrepentís, todos igualmente pereceréis. Bueno, la palabra gracia, que nosotros usamos ya coloquialmente sin entender su significado, decimos gracias, ¿sí? Ya queremos, cuando nosotros de una manera manifestar, ¿sí?, nuestro beneplácito por un favor que nos hicieron, ¿sí? Pero en su sentido histórico, cuando a alguien le decimos gracias, es
casi el equivalente a lo que diríamos que Dios te bendiga. Es decir, que Dios te llene de gracia. Eso sería lo que diríamos, ¿sí? Que Dios te colme de gracia. Pero eso ya nada más, ese es en su sentido original. Hoy simplemente es para mostrar esa gratitud. Pero cuando vamos a las Escrituras, por ejemplo, Romanos 2:4, en el griego, después de la primera frase donde dice, o menospreciáis las riquezas, ¿sí? Y benignidad, no corresponde a Romanos, ¿cómo se llama? Dije que es Romanos 2:4. Sí, el texto sí, pero que voy a leer acá, no, perdón, hermanos. Bueno, la palabra que usa en el Nuevo Testamento es charis, con una como X, pero se pronuncia charis. De ahí viene en el Nuevo Testamento charis. Esta palabra charis, ¿sí?, se traduce como generosidad. Charis, ¿sí? Indulgencia, favor. Tres ideas principales de charis. Uno, generosidad. Una persona que es generosa. Me pides un pan, te doy 3, ¿sí? Me pides una moneda, te doy mi herencia. No, ya mero, ¿verdad? Es un mal ejemplo. Generosidad. Indulgencia. No te debería de dar nada, pero te lo doy. Bueno, cuando nos hacen enojar los hijos, ¿no? Desobedientes, etcétera, etcétera. Papi, ¿me das? No. Pero termina el papá dando, ¿verdad? Bueno, ese es también otro ejemplo de lo que es charis, ¿sí? Te voy a castigar toda la semana, no te voy a dar chetos. Ojalá y se la cumplieran, ¿no? ¿Sí? Pero al ratito ya tienen niños sus chetos en la mano. Porque si no es él, son los abuelos. Y si no son los abuelos, son los tíos. Saben, tienen colmillo los niños, ¿sí? Tienen mucho colmillo los niños. Entonces, estos son los tres sentidos: generosidad, indulgencia y el otro que es favor. Algo que necesito, pero esa otra persona tiene. Y entonces, en mi carencia, esa otra persona que tiene, me lo da. Ese es un favor. Sí, vamos captando, hermanos, porque tenemos que ir viendo todo esto para poder llegar, arribar entonces a lo que el Señor está pidiendo aquí en su palabra. Porque está exigiendo ¿qué? El arrepentimiento, el cual dice es una gracia salvadora. Y estamos tratando de explicar lo que es gracia, ¿sí? Lo que es gracia por ahí. Entonces veíamos por ahí que charis, generosidad, indulgencia, favor. Charis, entonces, en resumen, puede decirse que significa otorgar un favor o conceder un indulto. Charis. Porque el apóstol dice, si por gracia, no por obras. De manera que la gracia, ¿sí?, por obras ya no sería gracia, ¿sí? Y si es por obras, y si es por gracia, entonces tampoco lo es por obras. Esto debe quedar claro para nosotros. Como leíamos hace un momento, no es del que quiere ni del que corre, sino de quién Dios tiene misericordia, ¿sí? A Jacob preferí, a Esaú aborrecí. Aún no nacían, aún estaban en el vientre y ya había que allí una elección. ¿En base a qué? Y lo recalca Pablo. ¿A lo bueno que se habían portado? No, de ninguna manera. Entonces vean ustedes la amplitud de la gracia de Dios. Ahora bien, gracia entonces en latín, que es de donde nos vino sola gratia, no solo ha sido transliterado de griego a latín, que charis a gratia. En latín la idea llevaría don o favor que se hace
sin merecimiento particular. Repito, gratia, don o favor que se hace sin merecimiento particular o una concesión gratuita. Todas estas ideas lleva entonces. De manera entonces que la gracia es un favor de Dios. ¿Para quién? Para con sus elegidos. Para con sus elegidos. Favor. Ahora nos queda otra palabra. Favor. ¿Qué es un favor? Un favor es un beneficio. Un favor es una ayuda. Un favor es un socorro que se concede a alguien. Que yo estoy en la posición de concederlo o no concederlo, otorgarlo o no otorgarlo, ¿sí? Entonces, si alguien me pide mi reloj, regálame tu reloj. No me lo vayan a pedir, hermano, solo estoy poniendo ejemplos, ¿eh? Si alguien me pidiera mi reloj, es mío. Ya sea que ya me lo pidieron, ya sea que alguien me lo regaló, ya sea que yo lo compré. Por cierto, me lo regalaron, hermanos, ¿sí? Entonces, bueno, uno de mis hijos, ya, etcétera, y todavía lo conservo, aquí está. Así que difícilmente se los daría. Bueno, alguien me pidiera, es mío, ¿sí? Pero yo, si yo se lo diera a uno de mis nietos, mira, este me lo regaló tu papá o uno de tus tíos, lo puedo dar. Y si no se lo diera, es tuyo. Exacto, eso es el punto de la gracia, hermanos. Nosotros todos estamos condenados a la muerte. Nuestro destino final es el infierno. Si el Señor no hubiera tenido gracia de usted y de mí, ¿qué pecado cometería Dios de enviarnos al infierno? Ninguno. Ese es nuestro lugar. Ese es el lugar que merecemos. Pero mereciendo estar ahí, dijo: tú, Maribel, tú, Silvia, tú, Salvador, tú, ya hasta se me olvidó tu nombre, Iker, ¿sí? Tú, ¿sí? Desde el vientre de tu madre te amé y te escogí, y no irás al infierno. Esa es la gracia, hermano. Ese es el ejemplo coloquial de la gracia. Entonces, por eso la Escritura entonces es clara cuando nos va llevando al entendimiento del arrepentimiento. Sí lo exige, ¿sí? Pero Dios mismo lo da. Romanos 2:4. Ahora sí. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, eso es cierto. Pero Dios mismo nos está otorgando el arrepentimiento. Dios mismo nos está concediendo el arrepentimiento. Dios mismo nos está llevando al arrepentimiento. ¿Por qué? Por la benignidad de Dios, simplemente. La benignidad de Dios nos conduce al arrepentimiento. Esta declaración, como la leemos aquí, es una figura lingüística que se le conoce como prolepsis. No se espanten, hermanos, por la palabra. Apúntenla y luego la escriben 10 veces o 20 veces para que se la aprendan. La prolepsis, decíamos, es una figura de lenguaje que consiste en una objeción anticipada. ¿Sí? Le voy a pedir a mi hijo que me lave mi coche. Bueno, cuando tenga coche, ¿sí? Ya sé que me va a decir: no puedo, estoy ocupado, tengo examen. Ya conozco su objeción. Yo me adelanto a su objeción. Se la voy a contestar antes de que me diga no puedo. Esa es la prolepsis, ¿sí? Aquí está. O menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad. Ahí está el argumento por delante. ¿Cuál iba a ser el argumento? ¿O contra qué iban a protestar? Contra la benignidad del arrepentimiento. No necesito arrepentimiento. ¿De qué me tengo que arrepentir? Les he comentado algunas veces que las entrevistas que luego tenemos de consistorio les preguntamos, ¿no? Del pecado. No, yo no he pecado. Ay, no se queda así, ¿no? No, yo no he pecado, etcétera, así, de ese tamaño.
Esta objeción viene en razón de que cuando el temor de Dios no reina en nuestro corazón, perdonen lo coloquial, a mí me vale lo que diga la Biblia, me vale lo que diga Dios, ¿sí? Yo digo esto y yo lo hago esto, ¿sí? Cuando el temor de Dios no reina en el corazón de los hombres, estos se envanecen y entonces dependen de la susodicha confianza en sí mismo. Debes tener confianza en ti mismo. Tú puedes, adelante, vamos. Ya no hay dependencia de Dios, no necesitamos a Dios. Esto también surge cuando Dios no reina en el corazón de los hombres. Entonces surge la llamada autoestima, ¿sí? No, su autoestima estaba por los suelos, se lo tuvieron que terapiar, ¿sí? No, mira, tú eres guapo, no, pues sí, no, de veras estás guapo, nomás te fea la carita, pero estás guapo, ¿sí? Entonces empiezan pues hinchan a perder a los jóvenes, hinchan a perder a las señoritas. Bueno, después de todo mi hijo es bueno, después de todo mi hija no es tan mala. Entonces, ¿qué estamos? Sobrevalorando lo que hoy en la modernidad se llama autoestima. Esto es lo que está Pablo previniendo. Bueno, ahora no, estos son los términos modernos, pero entonces teníamos los fariseos, acuérdense. Eran hipercristianos, ¿no? Bueno, todavía, bueno, sí, porque creían en el Cristo que iba a venir, desde luego, en el Mesías. Entonces, ellos creían que porque guardaban la ley, que porque se portaban bien, no, pues ellos merecían, ya les debía el cielo Dios. A esa objeción esa es la objeción a la que se está adelantando el apóstol Pablo. Entonces decíamos, cuando el temor de Dios no reina en el corazón de los hombres, estos se envanecen en la llamada confianza en sí mismos, en la llamada autoestima, cuando se creen independientes de los favores de Dios. Para eso estudiaron, son hombres de éxito, ¿sí? No hay negocio que pierdan, etcétera, etcétera. Creen que sus éxitos y sus riquezas se deben en razón a su inteligencia, en razón a su tesón, en razón a su arduo trabajo. Naturalmente que Dios está exigiendo todo esto, pero aún así sigue siendo gracia de Dios. En fin, lo que estos hombres y mujeres creen es que su posición ganada es por puros méritos propios. Por tanto, ¿quién necesita a Dios? Y esto es lo que les está diciendo Pablo. Su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Se te olvida? ¿No te acuerdas que Dios te llevó al arrepentimiento? En mi práctica pastoral yo me acuerdo de algunos casos. Por ejemplo, en la zona donde estábamos anteriormente a llegar aquí, una zona marginada en aquel entonces, un índice muy alto de pobres. La mayoría de las mujeres eran costureras, en fin, trabajaban en labores de la casa, y los hombres bien, gracias, ¿sí? Borrachos y demás, ¿sí? Bueno, pues allí el Señor empezó a llamar a las señoras, pero pues faltaban los esposos. Y luego, pues cuando iba a visitarlos, ya cuando estaban las últimas, no, sí, mire usted, y yo me arrepiento, y ya no quiero ser lo que soy, y etcétera. Es más, a veces hasta los invitaba a llevar los alcohólicos anónimos. Sí, cómo no, sí voy si usted me lleva, pues ay, según yo los llevaba, ¿no? Allí alcohólicos anónimos. Ustedes saben que en su fase terminal, los alcohólicos, en un momento dado, acusan una aparente mejoría, ¿sí? Fueron varios los casos en que fueron internados de urgencia en el hospital y y entonces sí, llamen al pastor que venga a orar por mí, pues ya iba a orar por ellos a su casa, al hospital donde cuando sentían mejoría y que otra vez iba a visitarlos, no, Dios no existe. Así de sencillo, así de sencillo.
Entonces, cuando tenemos todo a nuestro favor, ¿quién necesita a Dios? ¿Sí? Estoy joven, tengo 20 años. Se le imagina que nunca va a tener 60. Se le imagina que nunca va a tener 80. Digo, si llega. Decía uno de mis maestros, ¿sí? El de matemáticas, al cual nunca le entendimos. Bueno, ya escribí. Y entonces los muchachos malosos de allá, de la prepa, porque allí no hay disciplina, hermanos. Ahí el chamaco puede hacer lo que quiera. ¿Sí? Entonces le aventaban pedazos de gis. No, y ahí el maestro se voltea y lo vea feo, porque ya está afuera. Y le aventaban cáscaras de plátano. Y se volteaba el maestro y decía, 80 años y más, pena de muerte al que no llegue a mi edad. Hermanos, no siempre vamos a tener 20 años con todas las fuerzas, no siempre. Así que entonces, mientras tenemos todo, un trabajo estable, ¿sí? Que me da para el coche, para las tarjetas, para todo eso. No, pues ¿quién necesita a Dios? Se nos olvida que todo eso son, ¿qué? Benevolencias de Dios. Y es entonces cuando Pablo nos recuerda que todo lo que tenemos es por gracia. ¿Se te olvidó? El segundo término, la gracia, ¿sí? Que es el arrepentimiento, perdón, que es una gracia de Dios. Es por la benignidad de Dios. Pero además, hay otro punto muy importante. Que la tristeza, dice, produce arrepentimiento. Esto suena paradójico, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Triste? ¿Y esto me debe dar alegría? No, pues dígale usted, por ejemplo, al niño, te voy a llevar a la vacuna, ¿no? Para que te inyecten. Sí, mami, vamos, sí, así dice el chamaco. No, ¿verdad? Pero ¿qué sabe el papá? Que si le aplica esa vacuna, que si le aplica esa inyección, está de por medio la salud del muchacho. ¿Sí? Digo, ya aún a los adultos, ¿no? Cuando nos van a sacar sangre, ¿no? Y que pone uno en la mano, mejor se voltea de otro lado. ¿Sí? Pero uno sabe que es para su bien. Esto es lo que está diciendo Pablo. Él nos guía a que sintamos tristeza por nuestros pecados. Porque mientras no sintamos eso, ¿quién va a querer acercarse a Dios? Nadie. Por eso le dice a los corintios, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Sí? Muy distinta. La tristeza es cuando el Señor nos revela nuestro pecado, cuando el Señor nos revela nuestra iniquidad, como se la reveló el Señor a través del profeta Natán a David. ¿Sí? Tú eres ese horrible hombre. ¿Sí? Como se la reveló al hijo pródigo. Y que entonces sintió en su pesar. Y entonces dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra Dios. Digo, contra ti, perdón. Y también lo mismo vemos con David. Pero la otra tristeza, cuando nada nos sale bien. A mí nadie me quiere. No tengo novia. No tengo novio. Estoy feo. Estoy gordo. Estoy flaco. Estoy prieto. No. Entonces, cuando estamos empezando a valorar con los estándares del mundo, ¿viene tristeza? Sí. Pero no es la tristeza de Dios. Porque se nos olvida que somos imagen de Él. Yo soy imagen de Dios. Y no tengo que parecerme a Pancho Nopales ni a San Juan de las Esquinas. Ni vestirme como Pancho Nopales, ni pelarme como San Juan de las Esquinas. No tengo necesidad de eso. Pero cuando yo pierdo esa visión, porque yo quiero ser aceptado entre los demás, y entonces empiezo a claudicar, y va a venir entonces que pese a todo eso, siempre estaremos en la esquina, porque Dios se va a encargar de separarnos. ¿Sí? Pondré enemistad entre ti, ¿sí?
y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Así que, por más que tratemos de juntarnos con esos incircuncisos, Dios nos va a separar. Pero alguien sabe, ¿qué tal si nos hicieran una operación, esas que llaman, cuando separan los que llaman siameses, sin anastasia? Duele, ¿verdad? ¿Sí? Imagínense entonces, cuando el Señor nos separe de esos incircuncisos, pues nos va a doler, ¿verdad? Nos va a doler. Pero si Él no lo hiciera, si nos dejara ahí, ¿cuál es el efecto, hermanos? Muerte. Sí, es la muerte. Pero cuando nosotros dependemos solamente de nuestros esfuerzos, de nuestra autoconfianza, etcétera, y cuando no se cumplen nuestros anhelos, me estoy acordando ahorita que una vez estaba estudiando un curso de terapia física, no me acuerdo cómo se les llama a los que practican eso. ¿Sí? Los que ¿cómo se le llamaría? Fisioterapeuta. Eso, gracias, hermano. Fisioterapeuta. Estaba tomando un curso. Y un día llegó una maestra ya a terapiarnos, ¿no? Y aparte de que ustedes pueden y eso, después salió con que yo soy Géminis y que tú eres Leo y que etcétera. Y entonces empezó a hablar de las características de los signos zodiacales. Y dice, Leo es líder, Leo es esto y Leo es lo otro. Y entre ellos había un muchacho que yo creo que era de Leo, de ese signo. Y cuando terminó la clase, la maestra dice, síganme los buenos. Nadie lo siguió. ¿Qué viene entonces? Cuando nos lavan el coco, ¿sí? Y entonces no se puede cumplir eso que nos lavaron el coco. Digo, cuando uno está dentro, pero ya cuando sale a aplicarlo, entonces viene la frustración. La frustración nos lleva a la desesperación. La desesperación nos lleva entonces a la depresión. ¿Y por qué no, hermanos? Al deseo del suicidio. ¿Sí? ¿Por qué? Otra vez. Porque hemos dependido de nosotros, no de Dios. Cuando estamos tristes porque no se lograron lo que yo quería, ese es el problema. Que yo quiero que se haga lo que yo estoy deseando. Y al no hacerlo, entonces entra frustración. Judas. Ahora, pero cuando Dios nos lleva a la tristeza, es uno, para reconocer nuestro pecado. Tú te alejaste de mí. Tú no obedeciste mi ley. Tú no hiciste esto. Tú mereces la muerte. Viene el dolor, viene la tristeza. Pero entonces, ¿qué dice? Como dijo Natán, pecaste, pero Dios ha remitido tu pecado. Sí, pecaste. Sí, mereces esto. Pero aquí están mis brazos. Mira, ve a mi Hijo Jesucristo. Él hizo todo por ti. Esa es una tristeza, pero que Dios usa para llevarnos al arrepentimiento. Es una gracia, porque nosotros por sí solos no hubiéramos llegado. Somos demasiado orgullosos para reconocer nuestras faltas. Y si acaso las llegamos a reconocer, mucho más soberbios para pedir perdón. Siempre encontramos justificantes. Sí, pero mira que esto, que esto. Sí, pero no, mira, pero es que sí, pero siempre vamos a encontrar una justificante. Pero cuando Dios nos lleve a la tristeza, no nos queda más que decir: he pecado, Señor, perdóname. Finalmente, hermanos, el arrepentimiento, ¿sí? Tenemos que entender que cuando Dios da el arrepentimiento, lo da para vida y vida eterna. Nuestra vida no comienza aquí y termina aquí. Es lo que nos han hecho creer los filósofos. Pero Dios dice que existíamos en su corazón desde la eternidad. Desde allá ya existía Patria. Desde allá ya la amaba Dios. Desde allá ya la había escogido. Y todavía ni su bisabuelita había conocido a su bisabuelito. Todavía no, pero Dios ya la amaba. Y así con cada uno de nosotros.
Ya estábamos vivos. Llegamos aquí, ¿cuántos embarazos no hay de alto riesgo que llaman? Yo creo que puedo preguntarle aquí a muchas mamás. De eso dicen, no, pues mi hija era de ¿qué? Embarazo de alto riesgo, mi hijo de esto, y etcétera. Y mírenlos, aquí están, y cómo comen. Y también dan lata, ¿no? Ahí están. ¿Por qué? Porque Dios ya nos tenía ahí. Para Él ya existíamos, ya teníamos vida. Morimos. ¿Y se acabó todo ahí? No, porque viviremos. Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, sea que vivamos o que muramos. Amén y amén, hermanos, ¿sí? Es Dios quien decide. ¿Quién? Por eso, es el Señor, ¿verdad? Hechos 11:18. ¿Se acuerdan? Pablo está en Jope. Pablo está en casa de Simón el curtidor. Tiene un éxtasis, ¿recuerdan? La manta con los muchos animales, y dice: Señor, Pedro, toma, mata y come. Y la respuesta de Pedro: no, Señor, porque nunca cosa inmunda he pasado por. Él estaba decidiendo, ¿sí?, qué era bueno para comer, qué no era bueno para comer, ¿sí? Como los veganos les llaman, ¿no? Los vegetarianos. Es que Dios no sabe, es que Dios no era vegano, porque Dios dijo: comerás de esta carne, comerás de esta carne, comerás de esta carne. De todo que dice, podrás comer. Nadie los juzgue en comida, dice el apóstol Pablo a los Corintios, ¿sí? Bueno, pero ¿qué le dice el Señor? Lo que Dios se ha creado, no lo llames tú inmundo. ¿Qué le dice Pablo a los Corintios? Porque de una sola sangre hizo todos los linajes, ¿sí? Chinos, asiáticos, africanos, americanos, los cuales no puedo ver ni en la sopa, pero son parte del linaje humano, ¿sí? Y mi deber es saludarlos con afecto, ¿sí?, etcétera, porque fuimos de un solo linaje. Aquí es donde les recuerda Pablo, Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, ¿por qué? Porque de ahí bajó y fue a Cornelio y le presentó el evangelio. Y el Señor llevó a Cornelio al arrepentimiento, él y toda su familia. Y dice la Escritura, como también lo fue con el carcelero de Filipos. Y después de he oído el evangelio, dice que él y su familia fueron bautizados. Cuando oyeron estas cosas, ¿sí?, cuando Pedro dio su testimonio, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces no es clases sociales o intelectuales o económicas del que Dios tiene misericordia y lo lleva, y al que endurece lo endurece. ¿Qué es el arrepentimiento, hermanos? Una gracia de Dios concedida a los elegidos. ¿Cómo sabe usted si es elegido o no? Porque lo llevó al arrepentimiento. Entonces, si es elegido, no le ande buscando, porque Dios lo puso triste por sus pecados, porque Dios lo llevó a clamar: Jesús, Señor de mi vida. Lo llevó a declarar a Jesús como el soberano Señor de su vida. No lo dude, es elegido. A los demás los dejó allá, los endureció. Quédate donde estás, punto. Para usted le dijo, ¿sí? Entonces es elegido. ¿Cuál debe de ser entonces nuestra respuesta, hermanos? Así de sencillo. ¿Se acuerdan? Pablo, el orgulloso intelectual, el orgulloso filósofo, el orgulloso fariseo de fariseos, ¿sí?, que estudió nada menos que a los pies de una eminencia judía, Gamaliel.
¿quién me va a enseñar a mí? ¿Sí? Cuando tiene su encuentro con el Señor en su camino a Damasco, primero que hizo, dobló su rodilla. Si la tiene dura, hermanos, vaya, aquí hay médicos, pídale para que le den algo que le ayude a doblar la rodilla, ¿verdad? Cayó de rodillas. ¿Y qué dijo Pablo? Señor mío y Dios mío, ¿qué quieres que haga? Esa debe ser nuestra respuesta. Usted ya sabe que fue elegido. Usted ya sabe que el Señor lo llevó al arrepentimiento. Usted sabe que es salvo por la gracia de Dios. Ahora, ¿qué es la respuesta nuestra? Pues esa, Señor, ¿qué quieres que haga? No más nuestra voluntad. No haga usted sus propios estándares, su propio código de conducta, su propio código de trabajo, su propio estilo de vida, su propio estilo de vestir, su propio estilo. No, todo eso lo define Dios, lo define su palabra, hermanos. 2. ¿Sí? Tomemos en cuenta que Dios no es el genio de la lámpara de Aladino. Padre nuestro que estás en los cielos, concédeme que le pegue al melate. Oh, hermano, ¿qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya? Esa debe de ser, hermanos, nuestra respuesta. Que el Señor nos lleve a la tristeza del arrepentimiento para vida. Y abra nuestra boca. Quite el nudo que tenemos atorado aquí para pedirle perdón a Dios. Vamos a orar. Señor, tu Espíritu nos recuerda a través del salmista. Jehová, si tú mirares